Listo, volvemos a empezar. Hagan de cuenta que no dijimos nada. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación del Bailey Motet Jaim con esta serie de charlas que vamos a tener cada mes con el fin de nutrir las vidas de todas las personas. El día de hoy nos acompaña una súper invitada. Ella es Diana Marcela Muriel Acevedo, psicóloga, especialista en recursos humanos, magíster en innovación, coach, speaker. Trabaja en temas de liderazgo y habilidades blandas. Diana Marcela es una persona que ama, se encariña con los perros, le encanta montar bicicleta, le fascina viajar, ha viajado por muchas partes del mundo y ama la lectura. Diana Marcela Muriel Severo es directora general de Team Building, es una compañía especializada en gestión humana e innovación. A través de Team Building, ella asesora y ha asesorado a compañías grandes, de gran envergadura en Colombia, como Ingetech, la hidráulica Ituango o Hidroituango. Sabemos de este macro proyecto allí en Antioquia. Ha asesorado a Compensar, la Universidad Javeriana, Seguros Bolívar, entre otros. Ayuda a transformar vidas, le gusta escuchar, entre otros, a Shakira. Dentro de sus libros, de esas lecturas que ella ama, recomienda El alquimista, Cometas en el cielo y El olvido que queremos. Sigue de cerca a Nairo Quintana y le gusta cómo juega James Rodríguez. Ha entrevistado a personajes reconocidos a nivel nacional e internacional, como el reconocido Miguel Caballero, empresario colombiano, Laura Fragoso en temas de liderazgo y rehabilitación, y hace muy pocas semanas atrás entrevistó en exclusiva, una entrevista muy tú a tú, al gran Tony Camo, psicólogo español que realiza su actividad en torno a la hipnosis y al mentalismo. Es muy activa en redes sociales. En el flyer que enviamos está su Instagram, que es @DianaMuriel, y tiene un canal de YouTube para aquellos que quieran seguirla y empezar de cerca a escuchar y aprender de todo lo que ella tiene para contarnos. Su canal de YouTube es Team Building SAS. No siendo más, esa es nuestra súper invitada del día de hoy. La dejamos con Diana Muriel. Dianita. Hola, Johanna. Bueno, ¿qué stalkeada? Por Dios. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por esa súper presentación. Nada, aquí pues con el objetivo de brindar apoyo, pues de acompañar en diferentes procesos, sobre todo en estos procesos duros que hemos vivido desde la pandemia. Entonces, pues gracias también a ti, Johanna, por este espacio y pues bueno, bienvenidos todos. ¿Qué es importante? Pues vamos a trabajar un poco como lo que hemos vivido en esta pandemia. Johanna decía, hablemos un poco acerca como de tips de vida, de cómo fortalecernos en estos espacios tan complejos, de tanto cambio, de tanta diversidad. Entonces, pues bueno, el objetivo es que trabajemos algunas herramientas desde los procesos psicológicos, de manejo de estrés, un poco de cómo centrarnos en mindfulness y en esa atención o en esa conciencia plena. Entonces, pues nada, bienvenidos. Vamos a dejar un espacio por si tienen preguntas. Igual si quieren ir de pronto resolviendo temas, los podemos ir mirando dentro del proceso. ¿Qué es importante para mí? Pues la virtualidad nos ha ayudado a superar como ciertos baches de temas que no podríamos manejar. Sin embargo, pues que la virtualidad no se convierta en algo lejano, entonces me parece súper importante verlos, los que puedan activar sus cámaras, no importa si de pronto están en un domingo ahí de pereza o si están pues sin bañar o de locha total, entonces lo importante es, bueno, que nos veamos, que compartamos un poquito este espacio. Yo apoyo la Bueno. emoción, yo apoyo la emoción y lo hemos venido recalcando. La virtualidad no nos puede volver máquinas y la idea es que en cada charla que tengamos nos podamos ver. Así que invitamos a todos que puedan abrir sus cámaras, no importa dónde esté, dónde se encuentren, permítanos conocer un poco de su entorno y así sentimos que estamos hablando de personas a personas. Gracias. Bueno, por aquí ya abrió Joseph, Sergio, Joseph. Bueno, bienvenidos a todos, qué chévere. Ya como vernos desde otra perspectiva. Entonces, bueno, como les decía,
Joaquín también, Doris, Parona. Bueno, como les decía, pues la idea es que hablemos un poquito acerca de cómo trabajamos nosotros los pensamientos, cómo trabajamos un poco desde diferentes focos, todos estos cambios que hemos venido presenciando con la pandemia, que han sido difíciles, que han sido un proceso pues obviamente de apertura, de desarrollo, de nutrirnos, también pues han tenido cosas chéveres. Los cambios vienen como con sus cosas negativas, pero también sus temas positivos, ¿no? Entonces, tiempo para compartir en familia, tiempo para hacer, para cuidar más de nosotros mismos, desde la comida, desde el deporte, desde la espiritualidad. Entonces, pues bueno, súper interesante. Vamos a arrancar con una presentación que voy a compartirles por aquí. La idea y lo que les decía, pues es que lo vayamos desarrollando todos. ¿Ya la están viendo? Sí, perfecto. Listo. Entonces, pues bueno, arranquemos con tips de vida en tiempos de pandemia. Quiero que empecemos como a mirar un poco qué ha sido esto de la pandemia y qué es todo eso que hay detrás de la pandemia, ¿no? Porque hablamos de la pandemia con el tema del COVID, del cuidado y de todo lo que tiene que ver con, pues, con un sinnúmero de recomendaciones, pero qué es todo eso que hay atrás de que nos revolvió miedos, que nos revolvió creencias limitantes, que nos movió muchas cosas dentro de nuestro proceso. Entonces quiero que pensemos un poquito cuál ha sido ese cambio más significativo que cada uno de ustedes ha vivido o ha experimentado en este tiempo. Puede ser a nivel personal, a nivel laboral, alguno que ustedes hayan vivido, por ejemplo, desde, oiga, no, tuve que aprender a cocinar o aprender temas de tecnología que no manejaba o aprender a convivir en familia, ¿sí? El cambio pues ha traído muchos temas desde la misma convivencia. Entonces, ¿qué cambios han sido significativos de pronto para ustedes? Podemos escribirlos en el chat y vamos mirando como un poquito. Y también quiero que miremos un poco qué emoción nos ha generado, porque vamos a hablar desde las emociones y del impacto que tienen estas emociones en nuestras vidas, ¿no? Las emociones pues tienen un peso importante, sobre todo cuando hablamos de inteligencia emocional, de empatía, de cómo ser soporte de otros o cómo permitir que otros sean soporte mío. Entonces, pues súper interesante, me gustaría que vayamos contando un poquito acerca de eso. Entonces, en el chat podamos escribir un poco qué, qué cambios hemos evidenciado dentro de este proceso, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal. Si me ayudas, Johanna, de pronto como para ir mirando qué nos van contando. Claro que sí. Rocío Velasco desde México, una de nuestras más puntuales alumnas a la distancia, nos dice que ha podido conectar más con la gente de otros países y hacer amigos. Sergio Gles dice, tuve que ser más creativo. Tengo 3 hijos, uno de 9, uno de 6, uno de 2 años, y es un reto tenerlos tranquilos y entretenidos a la vez. Johanan Castro dice, ser parte de las nuevas tecnologías, aprender un poco y cómo dar soportes a otros desde la distancia, que ha sido un poco mi función estos meses. Carol, ella está en Venezuela, estar apoyando a los niños en la escuela y hasta explicando de muchas materias que posiblemente ella no sabía y ahora lo está haciendo. Hasta ahí van ahora nuestras respuestas. Bueno, entonces fíjense que los cambios traen muchas cosas, ¿no? Traen aprendizajes, traen nuevos retos. Entonces, desde aquí, ¿cómo empezamos a evidenciarlos? Y para trabajar esto, pues vamos a entender que cada uno de estos cambios que se vivencian en nuestra vida nos permiten entender un proceso, ¿sí? Nosotros estábamos aquí en algo que llamábamos nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es un momento en el que sentimos que estamos bien, tranquilos, como que hemos alcanzado algunas metas, pero como que estamos en un confort, ¿sí? Llega una pandemia que pues creo que ninguno de nosotros esperaba ese proceso, un cambio, una pandemia, algo tan fuerte de tan alto impacto, y empieza a movernos en un proceso que es bien diferente. Entonces aquí nos movemos hacia una zona de pánico. Si ustedes recuerdan, pues experimentamos pánico, estaban los que salieron a acabarse todo el alcohol, los que se compraron todos los tapabocas, ¿sí? Los que hicieron pues como un control de comida y compraron, se abastecieron para meses. Entonces esa zona de pánico nos permitió vivir como todo este proceso con mucha expectativa, qué es lo que viene.
De ahí, de esa zona de pánico, cuando salimos, pasamos a una zona de aprendizaje, y es aprender un poco qué es lo que nos está pasando, cuáles son las emociones que vivimos, qué implica todo este cambio, ¿sí? Para llegar de nuevo, pues, a un proceso de transformación. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de aprendizaje y de adaptarnos al cambio, vemos que esto es un ciclo, ¿sí? Después de esa zona de transformación, nosotros ya estamos de nuevo en una zona de confort, en donde cuando nos vuelvan a decir, oiga, ahora vuelva otra vez a la oficina, ¿sí? Vuelva a su rutina anterior, ya como que nos va a costar un poco movernos. Entonces, desde ahí, ¿cómo volvemos a ese proceso cíclico de aprender, de fortalecernos y de transformar? Entonces, hay muchas cosas positivas en los cambios que experimentamos, algunas también no tan positivas, pero pues que nos permitieron generar unos resultados y unos diferenciales importantes en nuestro proceso. Aquí vemos la curva de ese cambio. Nosotros venimos a un proceso de negación. Esto funciona en todos los cambios. Piensen en una ruptura de pareja, piensen cuando nos despiden del trabajo, piensen cuando perdemos de pronto algún miembro de nuestra familia, una muerte, un fallecimiento. El proceso empieza con un tema de negación, ¿sí? Nos negamos a aceptar la pandemia, nos negamos a aceptar ese cambio. Hacemos un poco de resistencia. No, yo me quiero salir, yo así me digan que estoy en confinamiento, yo salgo, yo por qué tengo que hacer esto. Pasamos a un proceso de explorar, bueno, miremos un poco cómo aprendemos de esto, no está siendo tan difícil, nos ha permitido conectarnos como familia y llegamos a un tema de compromiso. Entonces, en todos los cambios nosotros experimentamos procesos diferentes que hay que empezar a acompañar. Hay personas que no son tan, digamos que no son tan fuertes en estos procesos, que requieren de pronto de algún tipo de apoyo psicológico o de pronto espiritual. A veces dice uno como, oiga, que Dios me fortalezca, cómo empiezo a trabajar desde aquí con un apoyo espiritual, ¿sí? Cómo me congrego, cómo hago otras cosas para ayudar en este proceso. Hay una regla que me gusta mucho, que es la regla 90-10. Esta la escribió Stephen Covey, que es quien habla de los hábitos de la gente altamente efectiva. No sé si alguno ha leído el libro. Y él dice que el 90%, para empezar ya a entender un poco cómo funcionamos nosotros, el 90% de las cosas que nos pasan las podemos controlar, ¿sí? Y solo un 10%, que si lo vemos acá, solo un 10% de las cosas que nos pasan en esta vida son las cosas que no podemos controlar. Ese 90% restante tiene que ver con algo que él dice, que él llama la actitud, que es la forma como yo respondo hacia esos procesos o hacia esos problemas o hacia esas cosas de la vida. Entonces hay un ejercicio que me gusta mucho y que quiero compartirles aquí, y es que quiero que piensen, por ejemplo, que ustedes están hoy, bueno, no, un día laboral, pensemos mañana. Estamos trabajando, estamos desayunando, perdón, en nuestra familia. Entonces por aquí Sergio, que creo que es quien dice que tiene 3 hijos. Sergio se sienta en la mesa, uno de sus hijos, el más chiquito sin culpa, está revolviendo el café, bota el café y alcanza a salpicar la camisa de Sergio, ¿sí? Ya es hora de ir a trabajar, ya estamos todos en el corre-corre. Entonces, desde aquí vamos a ver dos focos o dos formas de reaccionar en este proceso. Uno, el primer escenario se los voy a contar. Voy a quitar aquí la cámara para verlos un poquito. El primer escenario se los voy a contar y tiene que ver mucho con la forma en que Sergio puede reaccionar. El segundo lo vamos a construir entre todos, ¿sí? Entonces, Sergio en el primer escenario se enoja mucho, maldice, regaña muy fuerte a su hija. ¿Por qué me manchaste la camisa? ¿Sí? La hija o el hijo empieza a llorar. Él, después de regañarla, se voltea, se dirige a su esposa, la critica, pero mira cómo pusiste ese pocillo ahí tan cerca, y se desata una confrontación verbal, ¿sí? Sergio sigue muy molesto, se va, intenta cambiarse la camisa. Cuando regresa, pues encuentra a su hijo, a su hija llorando, muy angustiada, no pudo desayunar para ir a la escuela. Intenta sacarla a la ruta y resulta que se da cuenta que la ruta se está yendo, ¿sí? Entonces, le toca llevar a la hija porque la esposa también, pues tiene una reunión muy importante. Entonces, él coge su carro, se va donde la hija a llevarla al colegio, maneja muy rápido, casi se choca, acelera, llega tarde. Cuando llega al colegio se da cuenta que dejó la billetera, tiene que devolverse, y así empieza su día con una cantidad de fenómenos que él no deseó, ¿sí? Cuando llega por la noche a la casa, pues ¿qué encuentra?
a su hija o a su hijo bravo, a su esposa brava, y todo esto continúa en un mal día y en una mala noche, ¿sí? Esa sería como el primer escenario. Sergio no tiene control sobre lo que pasó en el momento en que se regó el café y la forma como reaccionó en esos 5 segundos, pues es lo que va a causar o a determinar el día a día. Pensemos en un segundo escenario. ¿Qué se les ocurre que podría haber pasado o pasar en un segundo escenario? Un escenario totalmente diferente. Bueno, pues yo creo que podría ser, ay, no pasa nada, hablarle con amor al niño, a la niña y tratar de ir con calma. Si vas a llegar tarde, pues haz una llamada y avisa, vete por otra ruta. No puedes entregarle a todo, a la prisa de otros tu paz. Eso es lo que yo creo que podría ser. Ok, muy bien. En el chat nos dice Sergio, cambiar la camisa de una en cuanto sabes que está manchada. Exacto. Entonces ese podría ser un segundo escenario, ¿no? El café ya me chispeó, mi hija la veo a punto de llorar, yo puedo decirle, mi amor, ya no pasa nada, voy a cambiarme, pero ten más cuidado para la próxima vez, ¿sí? Me cambio, tomo mi maleta, permito que mi hijo o mi hija desayune tranquilo, se vaya en la ruta, no genero como un malestar diferente, puedo despedirlo y me voy y hago que mi día cambie o que genere un escenario diferente. Entonces lo vemos desde aquí, son 12 escenarios diferentes. Ambos empiezan de la misma manera, pero ambos terminan de manera diferente. ¿Por qué? Entonces vamos a volver aquí a la gráfica que yo les mostraba, y es porque se encontró en la teoría que nosotros no tenemos control sobre solamente el 10% de las actividades de nuestro día a día, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo en ese contexto puedo controlar el 90%, que es mi factor actitudinal. ¿Cómo empezamos a trabajar desde aquí? Fíjense que hay momentos y dice el 10% de las cosas no las controlas. El que te despidan, el que pelees con tu pareja, el que te atraquen, ¿sí? Hay cosas que son difíciles un poco de controlar, pero ese 90%, que es la forma como nosotros respondemos, es un porcentaje muy alto que nos permite, digamos, que ejercer un buen control. Y vamos a ver un poco desde aquí cómo funcionan esas emociones. Porque si vemos el primer y el segundo escenario, hay un control emocional diferente. ¿Sí? Es algo que los psicólogos llamamos inteligencia emocional. Por aquí vi que se conectó Nidia también, entonces, bueno, ahí nos apoyamos. Entonces, desde aquí, cuando hablamos un poco de nuestras emociones, la palabra emotion o emoción viene de algo que se llama energía para el movimiento, ¿sí? O impulso para la acción. ¿Qué son las emociones? Es eso, es una energía que nos permite movernos o impulsarnos. Las emociones tienen un componente adaptativo, es decir, que pues nuestro cuerpo las genera para adaptarnos a diferentes temas o a diferentes procesos. Tenemos 4 emociones básicas, no sé, esta diapositiva me gusta ponerla por la película Intensamente, ahí hablan de 5, pero pues generalmente lo que se dice es que el desagrado no hace parte de unas de las emociones, sino que dependen de las 4 básicas. Entonces hablamos de 4 emociones que son básicas en los seres humanos. Uno es la tristeza, ¿sí? Nos sentimos tristes ante pérdidas, ante situaciones que no logramos controlar. Otro es el miedo, ¿sí? Que el miedo nos detiene, nos ayuda a ser precavidos. Fíjense que estos dos se viven internamente, es decir, hacia adentro. Yo experimento la tristeza y el miedo hacia adentro. Y hay otros dos, que son la alegría y el enojo, que hacen parte de las emociones básicas. La alegría cuando logro algo, cuando me siento motivado, ¿sí? Cuando consigo cosas, retos, metas. Y el enojo cuando hay algo que no, pues no me satisface o que percibo que de pronto es injusto para mí, que se experimentan hacia afuera, ¿sí? Entonces vamos a verlo un poco desde este foco. Unas se relacionan con el logro y otras se relacionan con amenaza, ¿sí? Como con sensación de estoy perdiendo algo. Aquí hay algo que me gusta mucho dentro de esta diapositiva y es que cada que yo esté en una emoción, por ejemplo, cuando estoy en la tristeza, digo que he perdido, y la tristeza conecta con pérdidas.
¿sí? Entonces puedo perder una relación de pareja, puedo perder un familiar que falleció, puedo perder mi trabajo. Cuando conecto con el miedo, es qué es lo que no puedo enfrentar, que es una pregunta bien importante cuando sentimos miedo. ¿Qué es lo que no puedes enfrentar? Porque vamos a verlo ahora más adelante, y es que cuando yo estoy en mi presente, yo logro controlar como estas emociones. Pero cuando me voy a pensar hacia el futuro, por ejemplo, ¿y qué pasa si me da COVID? ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si? Y lo conecto con el futuro, desde ahí empiezo a generar una ansiedad o unos miedos que no logro controlar. Cuando hablo de alegría es qué es lo que he logrado. Sí, oiga, he logrado aprendizajes, he logrado conseguir dinero, comprar bienes materiales, una relación de pareja. Y cuando lo hablo desde el enojo es qué cosas me amenazan. Sí, que siento que percibo como injusto o qué cosas estoy sintiendo que me amenazan. Entonces, desde ahí empiezo a observar en cuáles de estas emociones me muevo constantemente y cómo empiezo a gestionarlas. Hay algunas personas que se quedan, por ejemplo, mucho tiempo en la tristeza, y las emociones son bonitas, nos permiten entender cosas, pero a la par de eso nos permiten aprender a gestionarlas. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a moverme en emociones diferentes y empezar a trabajarlas desde focos diferentes? Bien, yo Entonces, tengo una pregunta. Ya dale. voy a adelantar un poquito a las preguntas que puedan tener las personas para el final, pero tengo esta pregunta. Tú nos estás, digamos, ayudando a través de hacernos una pregunta, o qué he logrado, o qué he perdido, o qué amenaza tengo, o qué es lo que puedo enfrentar, o por qué estoy sintiendo esta emoción, ¿correcto? Hasta ahí. Bien. Hay un punto y es el sobreexceso de enojo, el sobreexceso de miedo, el sobreexceso de alegría, el sobreexceso de tristeza, y tal vez todos los extremos son malos. ¿Cómo afrontar ese sobreexceso de, por decir algo, alegría o de tristeza? O sea, ¿cómo enfrentarlo? Ya no lo logré desde el inicio atacar esa emoción, y ya estoy desbordado. ¿Cómo enfrentarlo? Vamos a ver ahora más adelante, Johanna, en algunas de esas prácticas de cómo manejar un poco esa emoción. Aquí lo importante es primero identificar. Ok. Sí, yo por ejemplo estoy en un momento difícil, entonces digo, oiga, terminé una relación de pareja, por ejemplo, podría decir, y es normal sentirnos tristes, ¿sí? Pero el tema es hasta cuándo permito mantenerme en esa tristeza. Entonces viene un tema un poco de gestión emocional. Hay personas que no lo identifican, o hay personas que dicen, oiga, definitivamente no estoy manejando bien este tema. Puedo buscar un apoyo psicológico, puedo buscar un apoyo espiritual, ¿sí? Pero hay muchas otras herramientas que nos van a permitir ayudarnos a salir de estas emociones, ¿sí? Entonces el tema es cómo yo lo hago consciente, que es como la primera parte, y Perfecto. cómo cuando lo identifico ya empiezo a gestionarlo o a trabajarlo. Listo, súper. Entonces vamos a ver aquí, este es algo que me gusta mucho, es un semáforo que se llama el semáforo emocional, que me permite identificar a mí como parte de, digamos que de estas emociones que me irritan. ¿Sí? Entonces yo empiezo a trabajar qué situaciones me irritan. Piénsenlo ustedes desde sus privados. Oiga, a mí me irrita, por ejemplo, no sé, hacer una fila y que la fila no fluya, ¿sí? Puede que otros digan, ay, qué bobada. No, eso me irrita a mí. Caminar detrás de gente que no se mueve, que es lenta, ¿sí? Desde mi juicio. Ah, bueno. O no, me irrita tener conversaciones que de pronto no fluyen, o que la gente me incumpla, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¿qué situaciones me irritan? Es lo primero que debo empezar a identificar para trabajar un poco como esos temas de gestión emocional. ¿Qué situaciones puedo manejar con autocontrol? ¿Sí? Entonces, desde aquí empiezo a trabajar. ¿Cómo, cómo empiezo a trabajar yo en temas que puedo controlar? ¿Sí? ¿Cuáles de esas tengo autocontrol? ¿Y qué habilidades tengo para lograr gestión emocional o bienestar emocional? Hay personas que dicen, no, yo hago ejercicio, yo, por ejemplo, monto bicicleta cuando estoy triste y ya. Es así como algo mágico, ¿sí? Otros dicen, no, yo hago ejercicio físico, yo hago pilates, o no, yo sencillamente hago meditación, hago mindfulness o me concentro
y desde ahí empiezo a generar bienestar emocional. Otros pueden que digan, no, yo me pongo a orar y me conecta mucho con esto. Entonces, desde ahí, ¿cómo empiezo a identificar un poco que esta es una herramienta muy valiosa cuando yo quiero empezar a identificar qué cosas debo empezar a fortalecer y a trabajar? ¿Sí? ¿Qué habilidades tengo para lograr ese control o ese bienestar emocional? La vida es ritmo, aprende a hacer pausas. Entonces, esto es súper importante. Hay una escuela de sinergética, creo que se llama, que trabaja mucho todo este aspecto. ¿Cómo puedo empezar yo a hacer pausas en mi vida? ¿Sí? En el día a día estamos con el piloto automático, nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, trabajamos, comemos, terminamos nuestra... Pero todo es automático. Entonces, desde aquí, ¿cómo yo empiezo a generar una pausa que me permita conectarme conmigo mismo? ¿Sí? Con lo que estoy haciendo, con lo que estoy comiendo, con lo que estoy disfrutando. Ya vamos a ver un poco cómo nuestro pensamiento va constantemente y no nos permite hacer eso. Entonces, un ejercicio importante es aprender a hacer pausas y dentro de esas pausas, cómo empiezo yo a oxigenarme un poco. Este es un ejercicio de control emocional, se llama la técnica 5-5-10. Entonces, es un poco aprender a realizar respiraciones profundas. Sí, es tomar aire y contar hasta 5. Vamos a hacer el ejercicio. Quiero que pues lo hagamos en este espacio, que tomemos aire. Mientras tomamos aire vamos a contar hasta 5. Vamos a mantener el aire. Y mientras mantenemos esa respiración vamos a contar hasta 5. Ahí lo importante es concentrarnos mucho en nuestra respiración, cómo entra el aire, cómo lo sostenemos, cómo lo soltamos. Y mientras soltamos el aire vamos a contar hasta 10. ¿Sí? Es un ejercicio de centrarnos un poco en nuestro cuerpo, de tener un poco ese pensamiento. La idea es que esta técnica se repita varias veces al día hasta que las personas se sientan relajadas. Una de las técnicas más fuertes para relajarnos es la respiración. Entonces quiero que hagamos un poco el ejercicio. Vamos a hacerlo solamente una vez. Vamos a tomar aire contando hasta 5. Lo mantenemos contando hasta 5 y lo soltamos en la medida de lo posible contando hasta 10. Sí, a ver si lo logramos porque a veces no es como tan sencillo. Entonces arranquemos. ¿Hasta cuánto les dio más o menos? ¿Hasta cuánto contaron soltando? Yo lo logré. 10, bien. Bueno, ese es un buen ejercicio. ¿Sí? Es entrenarnos un poco en cómo empiezo a respirar, cómo hago consciente mi respiración. Y esos ejercicios de centramiento, por ejemplo, nos permiten mucho disminuir temas de estrés, que vamos a verlo pues ya asociado a otros conceptos, cómo lo trabajamos. Entonces a veces es solo hacer un pare, centrarnos en nuestra respiración unas 4, 5, 6 veces, inspirar, retener, expirar, y eso nos ayuda como a bajar todos esos niveles de estrés y de carga. Aquí lo vemos un poco desde cómo inhalo, cómo permito que el aire ingrese a mi cuerpo, ¿sí? Cómo exhalo, cómo voy contando para que este espacio me permita ir conectando con un poco. Hay otra técnica que nos ayuda a controlar como toda la parte emocional que se llama DRAP, ¿sí? DRAP en inglés es soltar. Aquí lo que nos dice la D es detente, ¿sí? Es la misma pausa activa. Para un segundo, para ese acelere. No sé si han visto a veces cuando hay algo que los psicólogos llamamos rumiaciones, que es cuando tenemos como un problema y el pensamiento está a 1000, ¿sí? Nos gatilla, aquí está, aquí está, aquí está, prum, prum, y no logramos detenerlo. Entonces es un poco hacer un detente, un pare de ese pensamiento, es hacer un ejercicio de respirar, es observar cómo está mi cuerpo, cómo está mi cuerpo. Mi cuerpo a veces está tenso, a veces tengo dolor de estómago, a veces el cuerpo con los problemas somatiza en diarreas, en cólicos, en problemas intestinales. Entonces es un poco observar cómo está mi cuerpo, cómo están mis pensamientos. Estoy en pensamientos automáticos todo el tiempo, en vivos, ¿sí? ¿Cómo hago para controlar esos pensamientos? Entonces es observar un poco cómo está mi cerebro, mi mente, cómo está mi cuerpo, cómo está mi respiración, ¿sí? Ahí están como todos esos canales. Y proseguir.
Entonces es como, hagamos un pare, ¿sí? Y conectémonos un poquito con lo importante. Vamos a ver algo de los pensamientos. Más o menos, ¿cuántos pensamientos creen que tenemos al día? Millones. Millones, bueno, un poco menos. Joseph, ¿cuántos pensamientos tenemos al día? ¿Cuántos se te ocurren? Sergio Gles dice muchísimos. Muchísimos, Yo diría Sergio. Sí. que miles, miles. Miles, sí. Pero un número, entonces póngamelo un número, 600.000. 600.000. Doris, ¿cuántos se te ocurren? Indira dice 50.000, Guillermo Rubiano dice Muchísimo. 25.000. Bueno, Indira está cerca. Tenemos en promedio, encontré en la Universidad de Harvard, 60.000 pensamientos al día, ¿sí? Imagínense ese cerebro ahí. Y él lo había dicho, yo no le creí. ¿Quién? Alexa. Alexa, 60.000 pensamientos al día. Imagínense ese cerebro todo el tiempo pensando, procesando. Se carga, ¿sí? ¿Qué encontró esta investigación de Harvard? Que el 50% de los pensamientos que tenemos son automáticos, ¿sí? Es decir, vienen sin que nosotros los tengamos ahí presentes. Encontraron que el 50% del tiempo estamos divagando, es decir, yo estoy aquí, pues ustedes pueden estar aquí conmigo mirándome, pero su pensamiento en, ay, tengo hambre, ¿a qué hora voy a desayunar? ¿Hasta qué hora ir a esta charla? ¿Qué voy a hacer más tarde? ¿Sí? Entonces, desde ahí muchos de esos pensamientos se convierten en divagación y por eso es que realmente a veces no somos muy productivos, ¿sí? Esta investigación de Harvard encontró que en países europeos, por ejemplo, muchos países europeos ya logran realizar jornadas de trabajo de solo 6 horas, porque han logrado conciencia plena, es decir, han logrado una atención profunda de las actividades que deben realizar. Entonces tienden a no ser muy dispersos, sino que yo voy a estar aquí en la capacitación, entonces voy a gozarme este entrenamiento. Voy a ir a comer con Varona, entonces voy a estar en el espacio de comer con ella, de conversar con ella y de disfrutar el espacio. Voy a estudiar, me dedico a estudiar. Pero a nosotros no nos pasa eso. Yo estoy estudiando y me voy a cosas laborales, me paro, me desorganizo mi agenda, ¿sí? Entonces desde ahí es como empiezo yo a trabajar en esto. Se ha encontrado que en actividades como la lectura estamos conectados un 70%, es decir, desconectados un 30%. Por eso a veces leemos y no comprendemos y tenemos que devolvernos a mirar, ¿sí? Como, ay, ¿qué fue lo que leí que se me olvidó, que no entendí? Cuando hacemos deporte estamos conectados al 50%, ¿sí? Cuando comemos estamos súper desconectados, es decir, comemos, no sé si les ha pasado que a veces come uno tan mecánico que al rato, ¿qué comiste? No, ni idea, ¿sí? Como que fue tan rápido y tan mecánico que ni siquiera lo disfrutamos. Y lo que encontró esta teoría es que el momento en el que mayor conexión hay y mayor, digamos que sí, mayor conexión con la actividad que estamos realizando es cuando tenemos actividad sexual. Entonces dice que el ideal es que logremos pues niveles de concentración tan altos como cuando estamos en este contexto. Entonces hay que trabajar mucho en estos pensamientos. Cuando la mente no hace nada, ¿qué hace? Pues cuando no hay una tarea específica, lo que hace es que divaga. Piensen, por ejemplo, cuando vamos en el bus, ¿sí? Que uno va en el bus sin una actividad, sin nada en particular. Entonces, cuando la mente no hace nada o no tiene una tarea específica, pues vienen 3 cosas que son bien interesantes de ver. Una es que tienen pensamientos e imágenes automáticos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que van más allá de nuestra volición o de nuestra voluntad. No los podemos detener o no los podemos controlar. Entonces llegan, ¿sí? Pum, 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 llegan. Otros pensamientos que van del pasado o del futuro. Y recuerden que aquí les decía que pasa algo bien importante y es que cuando yo me conecto con el pasado, puedo quedarme en la tristeza, ¿sí? Por ejemplo, ay, si yo hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, si hubiera tenido una conversación diferente, si me hubiera portado diferente. Y pues ya el pasado, ¿sí? No nos conecta con nada. Entonces, hay que empezar a focalizarnos un poco más en el presente. Y cuando me conecto con el futuro, pues el futuro lo que hace es que me genera ansiedad, ¿sí? Y si me pasara esto, y si me va mal, y si no puedo exponer, y si se me olvida lo que digo, y si pierdo el examen. ¿sí?
Entonces, desde ahí, pues, ¿cómo hacerlo? Y la tercera connotación de estos pensamientos es que buscan siempre controlar las situaciones. Entonces, estamos cargados, aparte de que vienen automáticos, y cómo yo puedo empezar a cargar y a controlar esos pensamientos. Entonces, hay algo que es muy interesante que trabajamos ahora en psicología, que se llama la atención plena. Es otra de las técnicas, Johanna, que tú decías para empezar a controlar un poco las emociones. Y es como yo me concentro en el aquí y en el ahora, ¿sí? En el momento presente que estoy viviendo, sin juzgar, sin de pronto emitir algún tipo de juicio, sino desde la conexión interna, ¿sí? Desde la conexión y lo que realmente estoy. Entonces, cuando yo hablo de atención plena, hablo de estar conectado con un presente, ¿sí? Con lo que estoy haciendo, cómo disfruto este momento presente. Y desde aquí viene un concepto que quiero que trabajemos, y es que se llama el concepto de lo que es la diferencia entre la empatía y la simpatía. Porque esto nos va a permitir, cuando hablamos de inteligencia emocional, la inteligencia emocional va en dos focos. Uno, que yo logre controlar y gestionar mis emociones, pero dos, que también sea empático con las emociones del otro. Entonces voy a compartirles este video, es muy cortico, espérenme un segundo para colocarles el audio. Quiero que lo escuchemos y desde ahí pues como que compartamos un poquito lo que significa el concepto de empatía y de simpatía. Me dicen porfa si escuchan bien. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bueno, ¿qué vemos ahí? ¿Cuál es la diferencia entre ser empático y ser simpático? ¿Cómo nos movemos nosotros como seres humanos en este rol? Estamos muy callados, estamos nerviosos. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. Soy Guillermo. Gracias por el espacio. Bueno, pues creo que
que la empatía es algo más, como algo más de conciencia, en donde uno se admite como que tiene los mismos errores y de esa forma es más franco y sirve más a la otra persona en el momento de la interacción. Y Ujú. la simpatía, pues ya es algo más como de etiqueta, como pues eh, embarrada, pero pues hasta ahí llego porque pues no tengo el nivel de interés por ti de buscar la forma de ser un elemento positivo. De Ujú. pronto porque uno no se quiere involucrar o de pronto porque no tiene ese grado de confianza. Eso es lo que yo entiendo. Ok, Gracias. bueno, bien. Por aquí alguien más estaba levantando la mano, Johanna. Tenemos sí a la señora Verona y Sergio González. ¿Quién va primero? Verona, Dale. se demoró. Sergio, Sergio González. Buen día. Para mí fue revelador el momento en que el osito se prende la nubecita para sentir lo mismo. Eh, Pienso que en mi persona no lo había visto de esa forma, ¿no? Intentas consolar o dar solución a una persona o a algo, a una situación, más que ponerte en su conexión con un papel, ¿no? Es difícil de entender en mi persona que si alguien viene triste, tú tengas que prender ese foco triste para hacer rapport o para intentar comunicar de una forma más Ujú. asertiva, ¿no? Creo que para mí fue revelador porque normalmente pienso yo que si no el 100%, el 90% de las veces intentas dar una solución a algo que capaz que no te la piden, ¿no? Sino Ajá. solamente es escuchar. Ajá. Y fíjate qué lindo eso que tú dices, Sergio, porque es hacerlo consciente. Los seres humanos, por ejemplo, pues obviamente yo soy psicóloga, entonces ven en mí el tema de, bueno, cuéntame para tratar de solucionar. Y muchas veces no es eso. Es sentir como, mira, estoy contigo. Yo no sé si a veces les pasa como cuando uno va a los funerales, ¿no? Claro, yo pues he tenido, mis papás ya fallecieron, digamos que he vivido de muy cerca, pero realmente cuando tú dices, no, te entiendo, eso no es algo que tú estés viviendo, es más como desde la simpatía y no como a veces, mira, no sé qué decirte, pero te abrazo y lloremos juntos, ¿sí? Entonces, a veces desde esta conexión de la empatía es eso, como nosotros, desde un tema de inteligencia emocional, ustedes, por ejemplo, que están en un proceso de desarrollo espiritual, que muy seguramente también tienen personas que les preguntan, que piden ayuda, y a veces es más, no desde lo que decía Guillermo, de tratar de ser simpático, sino como yo me pongo en tus zapatos y desde ahí cómo empiezo a conectar con emociones. La Eh, señora Verona ya está con el micrófono abierto. Señora Verona. Sí, a ver, lo intento, no sé si me podéis escuchar. Sí, bien. ¿Sí, sí se me escucha? Sí. Sí. Vale, yo, gracias, es que soy muy nueva en esto, es la primera vez que lo hago. A ver, yo pienso que la empatía es poder ser conscientes de la necesidad del prójimo, o sea, del otro, y entonces ponernos en el lugar de la razón por la cual la persona está pasando una necesidad, un problema, o también está disfrutando de una alegría, porque la empatía pienso yo que es una interrelación. Bueno, esa es mi Ajá. opinión. Gracias. Muy interesante. Yo iba a decir algo y es dos ejemplos, Dianita, y es cuando, por ejemplo, uno va a un funeral, realmente decir lo siento es casi que imposible porque uno en ese momento no está realmente sintiendo lo que la persona que se despide de un familiar, y más cuando es muy, muy cercano, o un amigo muy cercano, está sintiendo realmente. Entonces decir solo lo siento, a veces uno ve las caras del doliente, lo mira como diciendo, ¿qué vas a sentir tú? O sea, realmente, ¿qué me puedes venir a decir tú? Entonces, realmente en ese momento uno casi que tendría que recordar, tal vez cuando hemos perdido a alguien y ese dolor, para podernos poner al mismo nivel y tal vez ahí sí salgan palabras o tal vez solo un silencio que realmente acobija a la persona. Pero estoy también muy de acuerdo con lo que decía la señora Verona. Y es Varona, varona. varona, perdón, Sí, varona. gracias. Okay. Que no solo es en temas de tristeza, también debemos ser empáticos en otros momentos, como puede ser lo que tú explicabas de la rabia
o del enojo o de la alegría, porque también suele pasar, por ejemplo, va la persona, llega a la empresa muy de mañana, el compañero está supremamente feliz y lo saluda eufóricamente y la persona, ¿qué te ríes? ¿Por qué estás feliz? Es que te tengo que felicitar por algo y su empatía hace que tal vez la alegría del otro se minimice. Así que creo que hay que ser empático a todo nivel y con todo tipo de emoción y sentimiento de lo que estén expresando las personas. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces aquí, pues digamos que para explicar un poco y ya ir cerrando como el tema es cómo nosotros trabajamos desde mindfulness, y cuando hablamos desde mindfulness es esa capacidad de estar presente en el lugar que nos encontramos. Sí, aquí por ejemplo cuando hablamos de esa conciencia plena, es que yo a veces cuando alguien me cuenta las cosas, uno ni siquiera está conectado, uno está por allá en otro cuento, ¿sí? Entonces desde esa misma conciencia de cómo yo estoy conectado contigo, cómo te escucho, cómo te apoyo en los procesos. Y hay prácticas informales que nos sirven mucho. En YouTube pueden encontrar muchos ejercicios para profundizar en temas de mindfulness, de cómo centrarse, cómo empezar a aquietar un poco esa mente y esos 60.000 pensamientos que nos generan cargas de estrés fuertes, ¿sí? Además porque se encontró en una investigación, en otra investigación se encontró que el 90% de las cosas que imaginamos que van a pasar no nos pasan, ¿sí? Entonces a veces está uno pensando y me va a pasar esto y esto y esto y definitivamente son cosas que no pasan. Entonces, ¿cómo empiezo yo a explorar los sentidos? El mindfulness lo que nos dice es, oiga, dedíquese al tiempo presente. Si se está cepillando los dientes, pues mire qué pasa con esa conexión, a qué le sabe la crema, disfrute el agua, si está comiendo algo rico, huélalo. A veces pues quería hacer un ejercicio, pero pues ya por tiempo no lo alcanzamos a hacer. Y es que, digamos, traigan algún elemento de comida o de bebida y lo disfruten, ¿sí? Huélanlo, mastíquenlo, hagan el proceso, ¿sí? Tómense unos minutos para hacerlo. Ahora de pronto en el almuerzo pueden hacerlo, como hacerlo con conciencia plena, como tratando de cortar un poco ese piloto automático con el que vivimos. El cuidado de nuestro cuerpo, pues aquí ya es como un ejercicio un poco más de cómo hacemos para disminuir también esa carga de estrés. Y aquí pues obviamente necesitamos sueño que nos repare, ¿sí? Sueño de mínimo 7, 8 horas de sueño. Respiración, hay que trabajar mucho en temas de respiración, de cómo me relajo. Hay muchas herramientas en YouTube que pueden conseguir desde respiración, relajación muscular, relajación progresiva, temas de hidratación también. Y hay un plan que me gusta que hemos trabajado en algunas organizaciones y es el plan A, alimentación sana y saludable, cómo consumo alimentos saludables que me nutran, cómo lo hago desde esa conciencia plena, cómo acondiciono mi cuerpo desde lo físico. Entonces ejercicio, yo les decía, el ejercicio es lo mejor en cualquier contexto, cuando estoy estresado, cuando estoy triste, cuando estoy vulnerable, cuando estoy deprimido, ¿sí? Temas de autocuidado, cómo me cuido yo, ¿sí? Dentro de mis mismos procesos, qué cosas hago para cuidarme, desde lo físico, desde un spa, desde algo rico, ¿sí? Y también el tema actitudinal. Entonces recuerden que el 90% pues va muy unido a lo que podemos controlar, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que nosotros podemos manejar, pues van a ir aquí pues muy definidas desde lo que es, desde todo lo que tiene que ver con el tema de cuál es la actitud que yo pongo en mi proceso. Entonces, aquí pues cosas importantes ya como de tips generales, es hay que trabajar en temas de nuestra autoestima, hay que cultivar esas relaciones familiares, hay que hacer pausas activas cuando estoy muy cargado, con dolores, pues tengo que hacer ejercicios de estiramiento, de cierre, ¿sí? Evitar sobrecargas de trabajo. Pues prácticas también, miren como qué cosas los ayudan a motivarse. A mí, por ejemplo, me gusta leer, me gusta viajar, tomar café, pasear a mi perro. Entonces, como qué cosas de esas me pueden ayudar a controlar un poco esos pensamientos, ¿sí? Que vienen y que no, pues nos generan como unas cargas emocionales fuertes. Ubicar también hobbies o pasatiempos, cosas que ayuden a estimular un poco el cerebro, ¿sí? Dormir bien y desde ahí pues digamos que dentro de todo este proceso pues viene todo el tema de cómo traer pensamientos positivos, de cómo fortalecernos ahí en el proceso. Entonces yo les quiero dejar una metáfora de cierre que me gusta mucho,
y esta es una metáfora de un hombre que se llamaba Karl Wallenda, pero viene de la familia Wallenda, han sido los mejores equilibristas del mundo. Resulta que Karl Wallenda entrenó a su hijo de 10 años para que se lanzara desde el trapecio, ¿sí? El niño se lanzaba cientos de veces con su red de protección. Y un día, cuando tenía como 12 años, le dijo, papá, yo ya quiero saltar sin protección, yo ya creo que lo puedo hacer. Pues el papá lo miró y dijo, sí, mi hijo tiene talento, yo creo que ya es el momento. Entonces lo subió al trapecio, 30 metros, el niño mira hacia abajo, dice, no tengo protección, se asusta y le dice, no, papá, no puedo saltar. No, tú puedes, ya lo has hecho muchas veces, el papá lo motiva. Le dice, inténtalo de nuevo y le dice, no, papá, no puedo. Y entonces Karl le dice, mira, hijo, el último consejo que te puedo dar es que en todo lo que hagas, lances primero tu corazón y quédate seguro que el resto de tu cuerpo lo va a seguir. Entonces, desde aquí, pues esta es una metáfora que me gusta mucho para trabajar lo que estamos trabajando, ¿no? Cómo nosotros, pues, ponemos corazón, ponemos actitud, ponemos buena energía y hacemos que, pues, definitivamente las cosas que queremos, pues, pasen. Entonces, gracias por este espacio. No sé si tengan alguna pregunta, si hay algo que quieran que podamos revisar. Gracias, Varona, por esos besos. Y bueno, no sé si hay algo de cierre, pues teníamos una horita, aquí vamos como justo en el tiempo. Bien, no sé si las personas que tengan preguntas, por favor escríbanlas en el chat para no de pronto minimizar el tiempo entre abrir micrófonos y eso, y yo más bien las leo. Entonces, muy rápidamente a remitirse al chat para preguntar. Yo me voy a remitir un poquito atrás porque si hubo un par de preguntas, Diana, que podamos ir resolviendo. La primera, bueno, no sé si sea el espacio, además que para poder, digamos, enmarcar a una persona bajo este estado, pues realmente hay que pasar por un análisis, pero pregunta Joseph Chávez desde Estados Unidos, ¿cómo poder ayudar a una persona bipolar? No sé si Diana tengas algo que decir o sí, no, los ¿qué trastornos le podemos bipolares, aconsejar? los trastornos bipolares sí requieren un tratamiento terapéutico, tanto desde pues, la parte de atención psicológica como desde atención farmacológica. Generalmente pues requiere ya procesos más, pues, más estandarizados, más elaborados. Entonces sí es ya pues muy desde una consulta clínica. Por aquí Alexa, que es muy clínica, Pila, puede ayudar. Bueno, recordamos antes de seguir con las preguntas que no solo de esta charla, sino de muchas otras charlas que tal vez vamos a continuar haciendo, de muchos temas súper interesantes. Tal vez hayan temas que en la misma charla no las podamos resolver, pero tenemos dentro del Bailey Mood, tanto en Colombia, México y Estados Unidos, personas con diferentes capacidades y habilidades y estudios que tal vez puedan ayudar a la persona ya de fondo a resolver ciertos temas. Así que con mucho gusto revisamos algunas cosas por interno. Bien, Débora Hernández nos dice, ¿estas técnicas funcionan para los que tienen ADHD? ¿Será ADHD? Trastorno de atención. Debe ser, correcto, debe ser trastorno por déficit de atención. Creo que también Sí. otro de los temas que sirven las técnicas, por supuesto, pero creo que habrá que hacer un Requieren, trabajo. requieren un proceso más profundo, pero sí sirven, digamos que en temas, por ejemplo, de meditación y de lograr concentrarse, aquietarse, sirven. Es un tema que se maneja, digamos que en varios trastornos, en varios temas, pero pues requiere un acompañamiento también Sin más embargo, terapéutico. hay algo muy importante que tú dijiste de cara a las preguntas de manejo de emoción, que para Débora puede servir mucho, y es que cuando el chico, la chica, bueno, la persona a la cual se esté requiriendo puede ayudarle a hablar con la persona, sentarlo, preguntarle qué sientes, por qué crees que estás sintiendo esto, cómo crees que tu reacción está sirviendo a tu desarrollo. Bueno, las preguntas sirven mucho para que las personas realmente empiecen a reaccionar y a pensar en lo que están haciendo. Bien. Pregunta Sergio que si hay alguna forma de hacer drop para niños, en niños. La técnica funciona, es como ayudarlos a desarrollar un poco de control emocional también.
y aquietar ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, con niños funciona por espacios cortos, en los que puedes empezar a ayudarle a desarrollar como tiempos de concentración, puedes hacerlo con música, puedes hacerlo con detención del pensamiento. Hay un ejercicio, hay un video en YouTube que me gusta mucho, que se llama Mindfulness Primeros Pasos. Dura como 14 minutos. Desde ahí puedes Tú me empezar a lo ayudar. podrías regalar por interno, yo lo comparto. Sí, o si quieres, espérate a ver si Dianita, pasa tú me por lo puedes aquí. compartir por interno. Sí. Y entonces desde ahí, Ok, vale. desde ahí tú puedes empezar a ayudarle un poco a trabajar en esos temas de cómo logro control emocional. Ahí dice, al principio a todos, nos pica, nos movemos, se nos van los pensamientos. Entonces desde ahí, ¿cómo empezamos a trabajarlos todos? Entonces podrías hacerlo tú con tus hijos y desde ahí, pues, como empezar a fortalecer el proceso. Ok. Vamos a hacer 5 preguntas más y terminamos. Entenderán que por tiempo y que habrán muchas dudas, pero vendrán la oportunidad de muchos otros espacios para poder trabajar en estos temas. La primera de las últimas 5. A una persona con depresión, ¿esos ejercicios sirven? ¿Cómo podría profundizar? Sí, lo que pasa es que la depresión pues ya va más acompañada, pues generalmente va acompañada de un tema, pues, de un tema farmacológico, ¿no? La persona depresiva a veces lo que necesita mucho es como sentir más empatía, como que está el otro ahí, como que lo acompañe, por ejemplo, a desarrollar las tareas rutinarias, sus pautas de alimentación, de autocuidado, ¿sí? Como todos esos ejercicios. Puede servir, el mindfulness aplica para todo, realmente son herramientas de meditación y de atención plena que sirven en muchos contextos, pero obviamente pues también en temas ya de depresión requieren un proceso de farmacológico y psicológico pues más avanzado, Bien. Hay de una serie de seguimiento, sí. presentaciones desde México. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena exposición. Excelente. Tocaste temas de profundidad en un tiempo récord perfecto. Ok, ya hicimos esta. Gracias por la charla. Muy interesante. Gracias. La situación de confinamiento, en lo personal, me ha hecho disponer de más tiempo para estudiar, para convivir con mi hija, pero también tiempo de descanso y tal vez un poco de pereza. ¿Cómo puedo lidiar con eso, con llegar a ser más activo? Es la pregunta, ya que hay mucho tiempo, en el encierro sobra el tiempo y a veces me desespero un poco. Tal vez empiezo a sentir algo de depresión, termino durmiendo mucho, dice la persona. Entonces, ¿tú qué aconsejarías para este tiempo de pandemia versus tanto tiempo que tenemos? Pues ahí es importante empezar a desarrollar hábitos, ¿sí? Al principio decían como, no, si en pandemia usted no leyó 3 libros y hizo no sé qué, no hizo nada. Y yo creo que también es darnos el tiempo de entender que es un proceso difícil. Oiga, estoy triste y quiero dormir, también es válido, pero también es un proceso en el que yo digo, tengo que empezar a desarrollar hábitos, ¿sí? ¿Cómo puedo fortalecerme? Entonces, por ejemplo, fíjense que las personas que no hacían ejercicio físico, muchas empezaron a conectarse a las redes. Aquí hay pues ejercicios ¿cómo se llaman los gimnasios? Se me olvidó, bueno, Compensar y los otros gimnasios empezaron a hacer clases virtuales. Entonces, desde ahí, por ejemplo, empiece a conectarse y haga 1 hora de ejercicio en la mañana, ¿sí? Dedique 1 hora para leer, pero también desde el tiempo de entender que este es un proceso duro. Yo digo como, oiga, no se dé tan duro porque yo a veces también digo, oiga, no, estoy triste, no puedo salir, voy a dormir, ¿sí? O a ver una película. Entonces creo que es como una buena combinación de cómo desarrollas actividades que quieras hacer, cómo desarrollas hábitos y fortaleces, pero también cómo te das el espacio para pues aprovechar el tiempo que puedes también relajarte, hacer cosas en familia, buscar actividades diferentes. Oiga, vamos a colorear con los hijos, vamos a hacer un graffiti, vamos a aprender a cocinar, vamos a ver recetas. Ahora en internet está todo. Sí, quiero hacer sushi, entonces ahí está, y cómo hacer sushi. ¡Prum! Entonces desde ahí es como buscar también y acompañarse un poco de los hobbies y de las cosas que queremos para empezar a fortalecer hábito. El hábito se fortalece, algunos autores dicen que en 30 días, otros que en 60 días. El tema es desarrollar las rutinas
para evitar también un poco, oiga, sí, tampoco le voy a dar tanto espacio a la pereza. La pereza estuvo rica ya 5 meses, pero pues ya a partir de hoy empiezo a hacer declaraciones de cosas que quiero y a fortalecerme pues en procesos diferentes. Cuando estábamos en todo abierto y la persona estaba medio aburrida, decía, hoy no trabajo, hoy no hago, hoy me voy al centro comercial, hoy me voy a comer un helado, hoy me voy para un parque. Pues en este encierro, las personas creo que deberán de también, empecemos como tú dices, Diana, de decir, hoy no voy a hacer X cosa que venía haciendo, hoy dentro de mi casa voy a hacer tal cosa totalmente diferente y tal vez ese cambio de rutina servirá. Bien, Claudia Castro, esta es la tercera de las 5 preguntas finales que dijimos. Dice, ¿cómo puedo ayudar a una prima que no ha podido superar el fallecimiento de un padre? Hace más de 8 años ya no está a su lado y pues no lo ha podido superar, Diana. Bueno, te voy a compartir aquí, ahí les compartí, no sé si les llegó el video de Mindfulness Primeros Pasos. Hay un video que trabajé también en la parte de duelo, que es cómo manejar el duelo. Ahí explica un poco, pues, todo lo que tiene ese proceso y también cómo es bueno empezar a soltar, porque pues no está bien que uno dure en un proceso de duelo tanto tiempo. Sí, el duelo es, hay que generar herramientas. No sé si ya te llegó, si lo puedes abrir ahí. A Míralo mí ya ahora. me llegó, lo estoy descargando. Ah, bueno. Y entonces te envío, no sé si pueda por aquí, te comparto el del duelo para que se lo puedas compartir a, olvidé el nombre. ¿Quién está preguntando de duelo? Se me olvidó el nombre, qué pena, pero bueno. Para que lo puedas compartir y desde ahí mirar, es un módulo muy práctico. Claudia Castro. Claudia, es un módulo súper práctico para mirar cómo tu prima puede aprender a manejar el duelo. El duelo hay que hacerlo, hay que tener un tiempo para desarrollar esas estrategias también y esas herramientas de cómo lo afronto, pero también hay que empezar a soltar, porque ya tanto tiempo, pues, es un proceso diferente. Bueno, creo que también es un tema como de resiliencia y también para esos casos que ya llevan mucho tiempo, creo que la persona debe poder levantar la mano y buscar ayuda. Se necesita, creería yo. Sí. Lo estoy descargando, pero se demora un poco. Bien, siguen dando las gracias desde México, desde Estados Unidos. Gracias por la clase, siempre es bueno aprender. Alex Pardo, muchas gracias. Saludos desde México, desde Bogotá. Bien. Yo tengo una pregunta, sería la cuarta y queda una. Vamos a ver quién se anima a hacer por Char la última. Tú hablaste al principio, Diana, de zonas y hablaste una en específico que las zonas, de zonas de confort, zona de pánicos. Ah, ok. Esa zona de pánico es de las primeras. Tú nos explicabas que la siguiente zona es realmente como la de aterrizar, de preguntar, de calmarse, de saber cómo se va a proceder. Pero ¿hay alguna forma de actuar, de proceder, de pensar directamente en las zonas de pánico? ¿Hay alguna forma de pensar directamente? Sí, O sea, de aquí lo que pensar, nos de sirve. actuar en las zonas de pánico. En esos Aquí lo que momentos, nos sirve. Dale. dime, no, tú ya entendiste más o Bueno, menos mi que pregunta. hay en estos momentos, digamos que en todos los espacios, por ejemplo, desde la zona de confort, también es empezar, digamos que arrancando en la zona de confort, también es empezar a cuestionarme en qué zonas de confort estoy. Sí, muchos de nosotros vivimos zonas de confort donde estoy tranquilo, o tengo una relación de pareja que no fluye, pero no quiero hacer nada, o estoy en mi trabajo aburrido, pero ahí sigo. Entonces, desde ahí es empezar a mirar un poco cómo esos pensamientos los empiezo a alinear con mis procesos de verdad de resultado y de cambio. Cuando estoy en una zona de pánico, por ejemplo, venga, empiezo a aterrizar mis pensamientos para ver qué tan reales son. Sí, porque fíjense, cuando la gente salió desbocada a comprar antiséptico y antibacterial, o sea, ¿esto es real? Entonces es como empezar a hacer un doble clic en cada pensamiento y mirar si esos pensamientos realmente tienen un impacto y son conscientes y son reales. Porque muchos de esos pensamientos nos damos cuenta que no tienen una carga real importante o impactante.
Entonces es anotar, a veces funciona mucho esas técnicas de anotar, voy a tomar nota cuáles son mis pensamientos y empezar a depurar uno a uno. ¿Esto es real? No, esto no tiene que ver nada con una realidad. Y ahí te puedes seguir, pues digamos que fortaleciendo un poco el proceso. Ok, listo. Ya recibí tu video, muchas gracias. Y el link de YouTube, yo ahorita lo comparto para las personas, ¿vale? Listo. Aquí te voy a anotar, perdona, el Instagram. En Instagram están todos los videos de duelo, de estrés, de ansiedad, de depresión, que de pronto les pueda servir. Si quieren seguir a @Diana Muriel y desde Ese allí es el de Instagram. puedo seguir. Diana M. Muriel. Diana M. Muriel, ok. La última pregunta. Con esta Dale. nos vamos despidiendo. Doctora, ¿el uso de la empatía es parte del amor inteligente y autosuperación personal? El uso de la empatía es parte, uy, no sabría qué es el amor inteligente. Creería que suena que sí. Sí, la empatía es inteligencia emocional, es ponerse en los zapatos del otro, es conectar con las emociones y las necesidades del otro. Creería que va muy enfocado como en ese corte. Ok, bien. Baruch Hashem, muy bien. A todos, muchas gracias por haber asistido a esta invitación del Bailey Mood de Chaim. Recuerden, seguimos estudiando mañana y noche Torah y seguiremos con estas actividades, muchos temas que vamos a traer, si nos permita, cada mes, que pueda en cada uno de nosotros hacer un cambio, una mejora en nuestras vidas, nutrir nuestras vidas. Una vez más, para los que quieran seguir a Diana en Instagram, @DianaMMuriel y pues nuestro fanpage que es Beit-Limut Etz Chaim en Facebook. Para todos ustedes un excelente fin de domingo. Hagan algo diferente, como decía Diana, algo que se salga de la rutina y que les sirva a todos para ponerle un tinte diferente a este día de domingo después de tantos meses. Un buen día, Shalom. Adiós, gracias. Gracias. Buen día. Chao, Ale. Shalom.